eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, edificaré mi iglesia. Bienvenidos a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este domingo 21 del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón para escuchar las enseñanzas que Dios quiere darnos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, este texto tan importante doctrinalmente hablando, del cual se ha escrito mucho de teología, se ha desarrollado mucho de exégesis de Sagrada Escritura, es difícil que uno pueda en una homilía corta agotar o decir al menos la mayor cantidad de características y enseñanzas de la palabra de Dios. Es difícil seleccionar alguna porque quizá queda mutilado el mensaje de la palabra de Dios, pero mi objetivo es que ustedes tengan al menos una idea clara, precisamente para que, reflexionando sobre la palabra de Dios, dejen que el Espíritu Santo actúe en ustedes y complete precisamente de una mejor forma su reflexión para nuestra participación en esta misa dominical. Primero, la pregunta inquietante de Jesús: ¿quién dice la gente? Los discípulos le dan respuestas positivas, le dan respuestas que seguramente la gente había notado en él a un profeta, Elías, Juan el Bautista, Jeremías, y cosas positivas. El Evangelio nos cuenta que también Jesús dice que ha venido el Hijo del Hombre y lo tratan como si fuera un glotón, un comilón, amigo de publicanos y pecadores, etc. Seguramente Jesús sabía perfectamente lo que la gente decía de él, tanto positivo como negativo. Pero me interesa que nosotros también entremos a nuestro corazón para responder: ¿quién es Jesús para mí? Y es que no se trata solamente de responder desde el catecismo, desde lo que se ha escrito. Se trata de responder desde nuestro conocimiento de Dios. Cuando uno describe algún acontecimiento, como el pasado eclipse o algún accidente que ha sido testigo, entre más cerca ha vivido, seguramente tiene más detalles. En ese sentido, puede ser una primera aproximación a nuestra respuesta. ¿Qué tan cerca hemos vivido de Jesús? Precisamente para decir que es el Hijo de Dios, el Mesías. Y una cercanía no física, sobre todo una cercanía espiritual. En la medida en que nosotros estemos más cerca de Él, vamos a experimentar de una mejor forma quién es Él. Pero todavía eso es insuficiente. Es insuficiente porque hoy Jesús le recuerda a Pedro que esa respuesta de que es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, no es una respuesta que se la ha revelado o la ha conocido en alguna doctrina,
sino es el Padre quien le ha revelado esa identidad de Jesús. Por eso, no basta con estar todavía cerca de Jesús. Es necesario abrir nuestro corazón. Es necesario abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Es necesario que a partir de los sacramentos nosotros vayamos recibiendo la vida de Dios. Y la vida de Dios consiste precisamente en conocerlo. La vida eterna consiste en conocerte a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, dice la misma Escritura. Por lo tanto, nuestra primera enseñanza tiene que ser esa. No basta estar cercano a Jesús. Es necesario estarlo espiritualmente, pero al mismo tiempo dejar que su Santo Espíritu actúe en nuestro interior. Y de esa forma nuestra respuesta estará a la altura, en la medida en que nosotros también asumamos las consecuencias de conocer que Jesús es el Hijo de Dios. En la medida en que nosotros vivamos de una forma coherente para proclamar con nuestra propia vida quién es Jesús. Otra cosa importante que quisiera señalar en este día del texto de la palabra de Dios. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es necesario señalar que la iglesia de Jesús tiene un origen divino. Se ha hecho muy popular desde hace algunos años el decir, creo en Jesús, pero no en la iglesia. Hay esa dicotomía, separamos precisamente la persona de Jesús de la obra de su iglesia. Yo creo que hoy es una enseñanza fuerte para nosotros. La iglesia es obra divina. El Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, dirá que es obra de la Santísima Trinidad, que es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia. Y por lo tanto, hoy aprendemos también esto para nosotros. Su origen es divino. No es que a alguien se le haya ocurrido. No es que alguien haya inventado normas, sino precisamente siendo su fundador Jesús y guiados por el Espíritu Santo según el designio del Padre, nosotros aprendemos a amar a esa iglesia como una madre, porque allí aprendemos en nuestra comunidad a conocer más cada día a Jesucristo y amarlo de una mejor forma. Por eso, no cualquier comunidad eclesial, no cualquier comunidad que se reúna puede decir precisamente soy la iglesia de Jesús, porque Jesús ha fundado su iglesia y esa iglesia de origen divino, como dice nuestra doctrina, subsiste en la iglesia católica, en la iglesia que él ha querido dejar sobre el cimiento de los apóstoles. Tercera cosa y última que me parece importante para nuestra reflexión en este domingo, las llaves del reino de los cielos. Dar las llaves es precisamente manifestar una confianza plena y total. Jesús conoce el corazón de las personas. Jesús conoce que nosotros débiles podemos fallarle y de hecho quizás a lo largo de la historia le hemos fallado en innumerables ocasiones. Pero es de destacar propiamente la confianza que Él sigue teniendo en el ser humano, en la persona. Al darle precisamente las llaves a Pedro, ha hecho precisamente que su salvación se extienda a todo el mundo. Ha hecho que las llaves, el reino de los cielos se abra continuamente porque su cruz, su resurrección, es precisamente para nosotros la llave por donde podemos entrar. Confía el Señor en nosotros, a pesar de que en ocasiones podamos tener una concepción errada, equivocada de Él. A pesar que en muchas ocasiones quizá nos hagamos un Dios a nuestra medida y a nuestra conveniencia. El Señor confía plenamente, confió en su iglesia y confía en que ella siga llevando a cabo la obra de la salvación. Hermanos y hermanas, en este domingo pidámosle a Jesús que sea su Santo Espíritu el que nos ayude a responder, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pidámosle al Señor que amemos cada vez más a nuestra iglesia como una madre amorosa, que encontremos siempre en ella y en nuestra comunidad el refugio
para nuestras desesperanzas, para nuestros problemas y preocupaciones, pero también que encontremos la fortaleza de nuestra fe y pidamos para que el Papa Francisco vaya adelante anunciando el Evangelio como líder, como sucesor del apóstol Pedro, precisamente con ese poder que es servicio y que lo lleva de la forma más humilde y que lo lleva de la forma más sencilla para llegar a todos los hombres. Sea el Señor quien nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buen domingo. Tú eres Pedro y sobre